Y podría contarte mil cosas, podría estar una hora hablando de La Habana, exclusivamente de La Habana, pero te lo va a contar David Vigorra en este reportaje. Nuestra ventana al mundo de hoy nos lleva a viajar hasta La Habana, capital de la isla caribeña de Cuba, colonizada por España en el siglo XVI. Fundada el 16 de noviembre de 1519 por el conquistador Diego Velázquez, bajo el nombre de la Villa de San Cristóbal de La Habana, su ubicación estratégica en el Golfo de México la convirtió en un importante puerto comercial y militar que atrajo el interés de piratas, corsarios y potencias extranjeras. A lo largo de los años ha sido testigo de la interacción de diversas culturas, desde la española hasta la africana y caribeña. Este crisol cultural ha dado forma a una ciudad única, rica en tradiciones y patrimonio. La Habana vivió su época dorada en el siglo XIX y principios del XX, cuando se enriqueció con el comercio del azúcar, el tabaco y el café. La ciudad se vistió con edificios de estilo neoclásico, barroco y art déco, que pasarían a formar parte de su patrimonio cultural. Edificios como el Capitolio Nacional, el Gran Teatro, el Paseo del Prado o el Malecón son algunos ejemplos de esta arquitectura monumental que aún prevalece. Tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959, La Habana se convirtió en el centro político, económico y social de la isla. La ciudad sufrió el impacto del bloqueo económico de Estados Unidos y vivió también el colapso de la Unión Soviética, su principal aliado. En la década de los 90, La Habana experimentó un boom turístico que impulsó su desarrollo y su diversidad. Hoy en día la ciudad ofrece a los visitantes una mezcla de historia, arte, música, gastronomía y naturaleza que son únicas en el Caribe. La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, es el corazón de la ciudad. Al caminar por sus calles empedradas se pueden admirar sus plazas, iglesias, museos y su rico patrimonio colonial de palacios y patios llenos de encanto. Entre los lugares imprescindibles que visitar en La Habana se encuentra el Castillo de los Tres Reyes del Moro, una impresionante fortaleza que domina la entrada de la bahía. También el emblemático Malecón, un paseo marítimo que ofrece vistas impresionantes del océano y de la ciudad. Y como no, el Cabaret Tropicana, un espectáculo de música y baile imperdible que proyecta toda la alegría y el colorido de la cultura cubana. La Habana es ante todo una ciudad única que sorprende y enamora a quienes la conocen. Una urbe caribeña parada en el tiempo que conserva su esencia pero que se adapta irremediablemente a los tiempos. Es una ciudad que invita a descubrir sus secretos, a disfrutar de su ambiente y a compartir con sus gentes. La Habana sigue siendo un destino que cautiva los sentidos y el alma y que hoy te invitamos a descubrir. David, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Feliz año. Los pelos de punta, feliz año, los pelos de punta porque volver a pasear por La Habana, volver a descubrir esta vieja ciudad, volver a pasear, a mirar a derecha, izquierda, abajo y arriba, muy despacio, hace que me vengan a la cabeza recuerdos inolvidables que son los que te transmite La Habana cuando llegas a ella por primera vez y se te va metiendo poco a poco en el cuerpo y ya se te hace inolvidable, ¿eh? Así es uno de los temas principales de La Habana y es que cuando llegas te descoloca porque vas con la idea, bueno, de una ciudad, si no conoces nada, de una ciudad relativamente caribeña, pero lo que encuentras es algo que te sorprende. Y es que, aunque parezca mentira, La Habana fue un importantísimo centro comercial y portuario en el siglo XIX. Esto unido a la época de la colonización hace que La Habana tuviera unos edificios realmente impresionantes y que fueran comparativamente a una gran capital europea. No tenía nada que envidiar. Y es que estamos hablando, es curioso, porque hasta 1770 La Habana era un caos. Estaban más preocupados en la protección, en construir murallas, en construir castillos de defensa, que en otra cosa, porque estaban, al ser un centro comercial tan importante, todo el día los estaban atacando, guerras, piratas, y hasta el 1777 no empezó ese cambio.
Aquí el Marqués de la Torre, el capitán general de la isla, nombrado por el rey Carlos III, fue el primer gran urbanista. Aquí empezó el gran cambio, esa época dorada de La Habana. Aquí se empezó a construir su primer gran paseo, el Paseo del Prado, esa gran avenida arbolada que lleva desde el Malecón hasta el Capitolio. Y eso fue una separación de la ciudad vieja a la Nueva Habana. De aquí ya pasaríamos a otro gran edificio, el Gran Teatro de La Habana. El Marqués quería realmente parecer una ciudad europea, como os he comentado. En 1837 empezó su construcción. El Gran Teatro de La Habana hoy continúa siendo un edificio exterior e interior de gran belleza y de una excelente acústica, por cierto. Y justo al lado tenemos el Hotel Inglaterra. Es el más antiguo de los hoteles que hay en Cuba actualmente en funcionamiento. Por aquí pasaban artistas, compositores, cantantes, políticos muy importantes. Winston Churchill pasó por aquí, Sara Bernat, la actriz María Guerrero, Imperio Argentina, Jorge Negrete o tenores como Enrico Caruso. Ten en cuenta que estaba justo al lado del Gran Teatro de La Habana. Y este hotel es realmente emblemático y podéis visitarlo aunque no estéis hospedados aquí dentro. Y cómo no, llegaría el 1930 donde tenemos el Gran Capitolio. Capitolio que es un símil, está inspirado en el Capitolio de Washington de Estados Unidos. Es el kilómetro cero de Cuba y además, para ser distintos, es 1 metro más alto, 1 metro más ancho y 1 metro más largo. Es curioso para hacer el símil de la diferencia y ser un poquito más. Y atentos, alberga el tercer reloj más grande del mundo. En su cúpula tiene una esfera de 5 metros de diámetro y un péndulo de 12 metros de largo. Para flipar. Realmente es una visita muy interesante de realizar. Y de aquí llegarían los locos años 30. Los locos años 30 en los que evidentemente hay un influjo importante de Estados Unidos y los locos años 30 en los que han dejado también su impronta en la ciudad de La Habana, David. Así es, aquí tenemos, en 1930 tenemos 2 edificios mega importantes que se construyeron. El edificio Bacardí, una joya, realmente una joya del Art Deco, que era la sede de la compañía de ron Bacardí, que luego en la Revolución fue expropiado y reconvertido en la sede de la Academia de las Ciencias, hay que decirlo. Pero merece muchísimo visitarlo para ver el esplendor de esa fachada, de esos azulejos rojizos decorativos similares al modernismo catalán, que tenían bastante influencia en esa época por los lazos de unión con el comercio desde Cataluña. Y hacen un efecto cromático increíble y se debe visitar, que además fue rehabilitado con dinero de la UNESCO en 1990. Y llegaría otro gran edificio. Este es de una historia que necesitaríamos todo el programa para hablar. El Gran Hotel Nacional de Cuba. En 1930 se inauguraba. Sí, señor. Es un hotel totalmente de estilo ecléctico entre Art Deco, neoclásico y neocolonial. Lo importante es que el lujo, la elegancia y la distinción de los servicios de primera categoría continúan desde que se abrió hasta el día de hoy intactos. Es un emblema para el país. Y aquí se jugaron 2 eventos importantísimos. El 1930 es la época de la mafia. No podemos ni ocultarlo ni esconderlo. De la mafia de Estados Unidos que se instaló aquí en Cuba para abrir sus casinos y el juego. Este hotel era la sede de esos personajes de Rocky Marciano, de Frank Sinatra, de Rolf Flynn, de Marlon Brando o de Ava Gardner, que estaban relacionados con ese mundo de la mafia en esa época en Estados Unidos. Y llegaría en 1946, donde el gángster Lucky Luciano y Meyer Lansky organizaron la cumbre del sindicato del crimen. Todos los capos de la mafia de Estados Unidos y de Europa se reunieron en este hotel. Pero una fecha que no podemos olvidar y que mucha gente se olvida es octubre de 1962. Aquí hubo una reunión secreta entre Estados Unidos y la Unión Soviética
para llegar a un acuerdo por los misiles cubanos, la crisis de los misiles cubanos. Por fin llegaron aquí un acuerdo que nos libraría de una catástrofe de la Tercera Guerra Mundial que estuvimos así de que se produjera. Sí, señor, y seguro que muchos de esos personajes en algún momento tuvieron la oportunidad, David, de dar un paseíto por el Malecón, que es otro de los grandes lugares emblemáticos de esta ciudad de La Habana, donde se celebran, donde se producen algunas de las imágenes más espectaculares de esta ciudad. El Malecón, que el Malecón es la obra faraónica cubana, porque tardaron nada menos que 57 años en construirse. Se construyó en 7 fases distintas. Estamos hablando de 8 kilómetros, pero de longitud, de 6 carriles. Es una vía de 6 carriles que lo que hace es proteger del temporal y del oleaje del mar. Y lo que hicieron es elevarlo 4 metros sobre el nivel del mar y construir esta vía de 6 carriles. Aquí se tuvo, evidentemente, lucharon contra los arrecifes, la irregularidad de los arrecifes que separaban el mar con la tierra, la complejidad de la cimentación en esa época. En 1901 empezaron y acabaron en 1958. Hoy en día es un lugar de encuentro tanto para los habaneros como para los turistas. Aquí los turistas vienen a pasearse con esos coches de época, y los habaneros vienen a pasar la noche, esas noches calurosas, vienen a tomar el fresco, a caminar, a correr o a pasear con sus parejas. Es un lugar ideal de encuentro. Oye, una ciudad, si te parece, porque tengo que ir ya terminando, en la que hay algunos lugares emblemáticos en esa ciudad vieja que no podemos dejar de visitar. ¿Me los narras rápidamente? Mira, lo principal, yo empezaría por la catedral. Empezamos por la catedral y la plaza de la catedral. ¿Por qué? Porque realmente es el núcleo de la ciudad vieja. Pero aquí la ruta divertida es empezar a localizar esas plazas que fueron el centro de la vida cubana, de la vida habanera en esa época colonial. Aquí estamos hablando de la Plaza de Armas, donde encontraremos el templete, un monumento que conmemora la fundación de la ciudad de La Habana, o el Castillo de la Real Fuerza, que se conserva como la edificación más antigua militar que hay también en Cuba. O encontramos también el Museo de la Ciudad, la Plaza de San Francisco de Asís, de ambiente turístico y que fue puerta de entrada de la ciudad de los viajeros que llegaban desde el mar. Otras plazas interesantes es la Plaza Vieja, que por cierto es la plaza más nueva que tenemos hoy en día en la ciudad de La Habana. Una plaza que está repleta de museos y de centros interesantes como el Museo del Naipe, la Fototeca de Cuba, muy interesante, o el Planetario. Oye, David, yo te voy a plantear 3 bebidas y tú en un segundo me dices o me las relacionas con 3 lugares que a mí, bueno, me fascinan. Antes de hablar del Cabaret Tropicana, que tiene que ser nuestro final de recorrido, si yo te hablo de ron, ¿de qué me hablas tú? Mira, el ron, evidentemente ron en Cuba es intrínseco. No puedes nombrar la palabra Cuba y no nombrar el ron. Y es que el Museo de Ron Habana Club es un imprescindible para visitar. Y aquí, por cierto, aparte de conocer el proceso de fabricación de ron, que es muy interesante a partir de la caña de azúcar, descubriremos el nacimiento de esta bebida tan peculiar que todos hemos tomado alguna vez, que es el Cuba Libre, que es la mezcla de ron y Coca-Cola. Nació aquí y nació en el siglo XIX, por cierto, a partir de la lucha de la independencia por Cuba. Y es que los soldados estadounidenses destacados en la isla empezaron a mezclar su famosa Coca-Cola con el ron. Y de aquí nació el Cuba Libre. Si te pregunto por el mojito... Bueno, el mojito en la bodeguita del medio, esto es casi como un peregrinaje. A las 9 de la mañana abre la bodeguita del medio y empieza a preparar sus mojitos, que no terminan hasta la 1 o las 2 de la madrugada. Y es que todo el mundo que pisa la isla, pisa la bodeguita del medio, atraídos siempre por esa música en vivo que a día de hoy se continúa improvisando en el local, y ese ambiente bohemio que podemos ver en sus paredes, porque aquí
personajes, actores, actrices, escritores de todo el mundo han dejado su huella, como Ernest Hemingway, que escribió aquí en su pared: mi mojito en la bodeguita y mi daiquiri en el Floridita. Efectivamente. Y luego terminamos nuestro paseo en el Cabaret Tropicana, que para nosotros, evidentemente, es el emblema de La Habana y uno de los lugares obligatorios con el que tenemos que terminar este reportaje. Mira, es importante porque no es ningún espectáculo turístico. El cabaret que vamos a ver, el Cabaret Tropicana, que se abrió por primera vez en 1939, continúa manteniendo esa misma esencia de cabaret. Es todo un lujo, un glamour de espectáculo de altísima calidad. Abrió en el 39, durante la década de los 40 y 50 fue el gran esplendor. Ten en cuenta que políticos, artistas, músicos de Hollywood venían aquí en peregrinaje a disfrutar de ese cabaret, que por cierto está en medio de una selva, al aire libre, bajo la luz de las estrellas. Y es un cabaret que cerró durante la Revolución Cubana en 1959, temporalmente cerró, y abrió en 1970 otra vez, con la misma esencia de los espectáculos, de esos trajes de lentejuelas, de esos bailarines que llevan esa esencia caribeña y cubana en la sangre y que te hacen vibrar aunque no quieras bailar. David Vigorra, la verdad es que me tiraría hablando de La Habana horas y horas y horas, porque tenemos muchas cosas que contar. Así que te tiro un guante, el primero de este año, planes, que tenemos muchos que contar, hagamos y ampliemos este reportaje en esa sección de planes que tenemos, porque realmente merece la pena. Y por cierto, para la próxima semana, el jersey de Navidad y de Papá Noel lo echo de menos, a ver si te lo vuelves a poner. David, fantástico trabajo, amigo mío. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Nosotros tenemos que continuar.